Bien, ahora vamos a ver las medidas de dispersión para datos no agrupados. Vamos a tomar el problema con el que hemos trabajado las medidas de tendencia central y lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el rango, que de acuerdo a la fórmula es el valor mayor menos el valor menor y en este caso nos da 5. La media la vamos a extraer de los datos que ya habíamos calculado de las medidas de tendencia central, que es 18. La desviación media es el primer valor que vamos a calcular y la fórmula nos dice que es la diferencia de cada valor menos la media, el valor absoluto y la sumatoria. Bien, entonces para calcular el valor absoluto nosotros sabemos que siempre tiene que ser positivo, entonces lo que vamos a hacer es, mientras la media sea más grande que cada uno de los datos, lo vamos a poner primero, y cuando ya no sea así, cuando el dato sea mayor que la media, vamos a poner el dato primero. Esto para introducirlo a la calculadora. Bien, aquí puse esta resta por 2, ya que tenemos dos valores de 16. Entonces esto nos arroja un valor de 2. Aquí tenemos dos fórmulas para calcular la varianza. Y lo vamos a hacer con las dos fórmulas, ustedes también lo tienen que hacer con las dos fórmulas. Y la primera fórmula de la varianza nos indica que es la resta de cada valor menos la media elevada al cuadrado, y eso hacer una sumatoria con respecto a cada valor entre el número total de datos. Entonces aquí sí lo voy a poner en el orden en el que me lo piden. 16 menos 18, que es el primer valor, elevado al cuadrado. Este también lo pude haber puesto por 2, o bien sumar estos dos que son iguales, y nos arroja un valor de 4.4. Con la siguiente fórmula nos dice que es cada valor elevado al cuadrado menos el número total de datos por la media elevada al cuadrado entre el número total de datos. Entonces lo resuelvo, elevo cada valor al cuadrado, lo sumo, le resto n, que es 5, por la media, que es 18, aquí la tengo, elevada al cuadrado entre 5 y me da 4.4. Estos valores tienen que ser iguales, bueno, en este caso son iguales, pero también pueden ser muy cercanos. Después, ahí en su formulario tienen que para sacar la desviación estándar, esta es la raíz de la varianza. Lo vamos a hacer, si tengo dos varianzas diferentes, pues lo voy a hacer con las dos varianzas. En este caso me salieron iguales, entonces pues voy a tener una sola desviación estándar. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media, y entonces hago la operación y me da de 0.1165. El coeficiente de asimetría, su fórmula es 3 por la media menos la mediana entre la desviación estándar. También este valor de la mediana ya lo obtuve al resolver las medidas de tendencia central. Ya obtuve el valor de la mediana y me arroja este valor, que es de 1.4302. Observo que es mayor que 0, y al ser mayor que 0, entonces en su formulario tienen que es una gráfica simétrica positiva. ¿Qué significa gráfica simétrica positiva? Que se encuentra del lado izquierdo, ¿sí?, del plano cartesiano. Bien, la kurtosis, ¿sí? Entonces aquí en la fórmula de kurtosis nos dice que es n por la sumatoria de cada valor menos la media elevada a la cuarta potencia, ¿sí? Y bueno, lo empezamos a resolver, ¿sí?, esa sumatoria, pero toda esa sumatoria está multiplicada por 5, o sea, por n. Entre este otro dato, o más bien este otro cálculo, que es la sumatoria de la diferencia de cada valor menos la media elevada al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado también. Si podemos observar, esta fórmula se parece a la fórmula de la varianza, de la primera fórmula de la varianza.
de hecho, pero sin n y sin elevarlo todo esto al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí, para no hacer otra vez todo el procedimiento, va a ser multiplicarlo por n, que sería quitarle esta parte, al multiplicarlo por n y luego elevarlo al cuadrado. Entonces yo me evito hacer todo este procedimiento, porque ya tengo el valor de 4.4, lo multiplico por 5 y lo elevo al cuadrado, y entonces puedo resolver la fórmula y me da un valor de 1.3429. 1.3429 es mayor que 0 y el formulario nos dice que entonces es leptocúrtica la gráfica. ¿Cómo es que es leptocúrtica? Se dice ahí que es alargada, ¿sí? Entonces, como conclusión, tengo una gráfica alargada y a la izquierda del plano cartesiano. Bien, con respecto a los datos agrupados, voy a tomar el mismo ejemplo que tomé para las medidas de tendencia central y ya tengo varios datos. Ya tengo, por ejemplo, la media y también ya tengo la mediana, que parece ser que la voy a ocupar más tarde. Bien, entonces el rango lo calculo con el último límite superior exacto y el primer límite inferior exacto. Entonces, el último límite superior menos el primer límite inferior exacto. Y me arroja un valor de 970. La media la extraigo de los procedimientos que hice anteriormente de medidas de tendencia central. Y aquí el valor de la fórmula para la desviación estándar es la sumatoria de la marca, de cada una de las marcas de las clases, menos la media elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia, entre la sumatoria de frecuencias, o entre n, o entre el número total de datos. Entonces, lo resuelvo. Sería la frecuencia de cada clase, ¿sí? La frecuencia por la marca menos la media elevada al cuadrado. Y así hago la sumatoria entre el número total de datos, que es 20, y me arroja un valor de 77.059.71. Bien, la otra fórmula, porque también tiene dos fórmulas, es elevar al cuadrado cada marca por la frecuencia, y finalmente, después de hacer esta sumatoria, menos n, que es el número total de datos, por la media elevada al cuadrado entre el número total de datos. Bien, y aquí es lo que estamos haciendo, es elevar la marca al cuadrado por la frecuencia, hacer la sumatoria de todas las clases, menos n, que es 20 en este caso, por la media, que ya la habíamos extraído, elevada al cuadrado entre el número de datos. Y si se fijan, nos arrojan valores iguales. Como les comentaba, en los datos sin agrupar a veces no son iguales, a veces son muy aproximados, pero en este caso, como fueron iguales, pues solo voy a resolver o a extraer una desviación estándar, que sería la raíz de la varianza, y me queda de 277.59. El coeficiente de variación es la misma fórmula, que sería la desviación estándar entre la varianza, y me da de 0.30. El coeficiente de asimetría, la fórmula es 1 sobre n, o sea, 1 sobre el número total de datos, por la sumatoria de la frecuencia por la diferencia de la marca menos la media elevada al cubo. Entre, y aquí esto que se ve es la desviación estándar con la primer fórmula, la varianza con la primer fórmula, ¿sí?, elevada a la 3 medios. ¿Ok? Bien, y entonces hago 1 entre 20, la frecuencia por la diferencia de la marca menos la media elevada al cubo, la sumatoria de todas ellas, ¿sí?, entre la varianza, la primer fórmula elevada a la 3 medios. Y entonces me arroja un valor de 0.6161, que es mayor que 0, por lo tanto es asimétrica positiva y queda del lado izquierdo.
La kurtosis, la fórmula de la kurtosis es parecida, es 1 sobre n, 1 entre el número total de datos por la sumatoria de la frecuencia de cada clase por la diferencia entre la marca de cada clase menos la media elevada a la cuarta, todo esto dividido entre la varianza de la primer fórmula elevada al cuadrado. Todo esto menos 3. Bien, entonces es lo que hacemos. Vamos a multiplicar la frecuencia por la marca menos la media elevada a la cuarta. Hacemos la sumatoria, lo dividimos entre 20 o lo multiplicamos por un veinteavo y nuevamente lo dividimos entre la varianza, pero ahora elevada al cuadrado. Ya que hayamos sacado todo este procedimiento, finalmente lo vamos a restar o le vamos a restar menos 3. El valor que nos arroja es menos 0.8601. Este valor es menor que 0, por lo tanto la gráfica es platicúrtica. ¿Qué significa platicúrtica? Significa achaparrada, ¿sí? Entonces, como conclusión tenemos una gráfica achaparrada del lado izquierdo. Aquí hemos calculado la desviación media al último, pero puede ser al principio, eso no influye en ningún otro procedimiento. Bien, entonces lo que nos indica la fórmula de la desviación media es que tengo que hacer la sumatoria de la diferencia de cada valor de cada marca, menos la media, pero obteniendo su valor absoluto por la frecuencia entre n, que es el número total de datos. Recordemos de los datos no agrupados que para calcular el valor absoluto es un número positivo, tiene que ser un número positivo. Entonces, para ponerlo en la calculadora, lo que vamos a hacer es que mientras la media sea más pequeña que los valores de la marca, lo vamos a poner primero, el dato de la media. Cuando ya no sea así, que la marca sea mayor que la media, entonces vamos a poner primero la marca. De esta forma vamos a resolver el problema del valor absoluto. Recuerden que estas diferencias van multiplicadas por cada una de las frecuencias de las clases. Todo esto se divide entre el número total de datos y nos arroja un valor de 233.77. Bien, y entonces esto nos terminamos o concluimos con las medidas de dispersión.